Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Señor. Gracias por tu gran amor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo, aquí estamos, Padre, para bendecirte, para exaltarte, Padre, para que tu nombre sea glorificado y sea alabado en toda la tierra, porque nos creaste para la alabanza de tu gloria, de tu gracia, con la cual nos hiciste aceptos en el amado Padre. Gracias, Señor. Cantemos al Señor, hermano. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir: santo eres tú. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir: santo eres tú. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. Y vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios.
amo, mi Señor, porque de esa manera me ha amado el Padre, dándome un Señor para que gobierne mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Hemos alabado. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Y hay una enseñanza gloriosa aquí, hermanos. Él nos resucitó, recuerda, ahorita vamos a tomar, no se me desesperen, espero que hayan leído la carta a la Odisea. Y que Dios les dé gracia y sabiduría para entender lo que está escrito allí, en el nombre de Jesús. Dice el 6, hermanos, el capítulo 2 del libro de Efesios, carta de Efesios, versículo 6, y dice, y Él nos dio vida, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Habla en tiempo pasado, pero ¿cuál es el propósito para el cual Dios nos incrustó en su cuerpo y Él se sentó en los lugares celestiales? Por eso es que estamos nosotros en los lugares celestiales. Por eso podemos entender que somos el cuerpo de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, para indicarnos que la salvación es por gracia, por medio de la fe de Jesús. No nuestra fe. Nosotros no estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Nosotros no teníamos fe. Todo el mérito es de Dios en Cristo Jesús. O sea, no podemos pensar que por nuestros atributos Dios nos tiene que tomar en cuenta. No, hermanos. Por eso es importante entender qué es lo que Dios hizo en nosotros en la cruz del Calvario. Y enseguida dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo está preparado. El peor error que nosotros podemos tener es querer hacer las cosas para agradar a Dios, cuando la única manera de agradar a Dios es por la fe. Entonces, todas las actividades del templo, todo lo que se hace, pasa a un segundo término, porque lo que era el templo y lo que era todo lo que estaba en la ley era sombra y figura de lo que había de venir. No podemos vivir en las sombras ni en las figuras. Tenemos que vivir en el verdadero. Y es por eso Juan dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mucho me temo que sabemos el concepto de Primera de Juan 5:20, pero no entendemos la realidad espiritual de vivir, de estar en Cristo Jesús. Y por eso quiero que vayamos, hermanos, a la carta a los laodicenses, a la iglesia de Laodicea, el apóstol Pablo.
Aleluya. Para ver la situación. Usted, si puede tener una Biblia abierta en el capítulo 3 de Apocalipsis, allá en el mensaje de el Señor a la iglesia de la Odisea. Es la última, hermano. Y vamos con esta carta del apóstol Pablo a la Odisea. Por su gracia, vamos a poder entender la carta que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús le da al apóstol Juan para que le dé un mensaje al ángel de la iglesia en la Odisea. Vamos a decirlo así como dicen los sabios, al pastor. Amén. Y mire, hermanos, vamos al capítulo 1 de la Odisea, la carta del apóstol Pablo a la Odisea. Ya estamos allí, hermanos. Alguien con 2, 3 que me digan amén. Sí, ya estamos ahí con la carta, para que yo pueda saber que estamos. Sí, Apocalipsis 3, creo que es el versículo 14. Sí, ahí está. Si puede tener otra Biblia abierta ahí en Apocalipsis 3 para que vayamos atando cabos en el sentido pues racional. Nadie me ha dicho, bueno, aunque sea den 3 corazoncitos ahí para saber si estamos en la frecuencia, hermanos, porque... Bien, vamos a empezar. En el nombre de Jesús. Sea el nombre del Señor bendito. El capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a la Odisea. Bueno, ya salió un corazoncito, gracias a Dios. 2. Aleluya. Y dice así, hermanos. Sí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo, a la congregación santa de la Odisea, es decir, a todos los hermanos en Cristo Jesús en ella, y a los sabios en Dios, el Espíritu, la gracia esté con vosotros, y la paz de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. Dice, agradecemos y alabamos y glorificamos siempre a Dios el Padre de nosotros y al Señor Jesucristo, y llevamos muchas preocupaciones por ustedes y oramos a Dios todo el tiempo por vosotros. Amén. Y enseguida les va a decir por qué está preocupado el apóstol Pablo, por qué está preocupado Epafras. Si quieren saber dónde habla de Epafras, Epafras era el pastor en la iglesia de Colosas, de los colosenses. Si usted va al capítulo 1 y se va a dar cuenta en el capítulo 1 de los colosenses dice, en el versículo 7 dice, vamos a leer el 6, que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo, y también lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y el versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Él era el ministro, él era el siervo, él era el servidor de la iglesia de Colosas. Por eso ahí está diciendo, refiriéndose en el capítulo 1 de la carta a la Odisea, dice versículo 4, porque nosotros hemos oído
a través del Espíritu del Señor. Fíjense bien, hermano. Porque nosotros hemos oído a través del Espíritu del Señor y del hermano Epafras y a través de Ninfa. A ver. No está diciendo solamente a mí me lo reveló el Señor. Está diciendo que hay 3 testigos, el Espíritu Santo, Epafras, que es el consiervo fiel y amado en Colosas, y Ninfas, que la iglesia estaba en su casa, en la casa de Ninfa. Dice que vosotros habéis caído en muchos asuntos. O sea, dejaron la sencillez de conocer a Jesús y empezaron a complicar la situación, tratando de formar lo que a ellos les pareció de acuerdo a su sabiduría. Dice, porque nosotros hemos oído a través del Espíritu del Señor y del hermano Epafras y a través de Ninfa que vosotros habéis caído en muchos asuntos y que os habéis elegido un obispo y un sacerdocio. Es decir, se eligieron una cabeza. Ellos, no porque el Espíritu Santo les diera la indicación, ellos eligieron un obispo y un sacerdocio. Es decir, volvieron a poner un sumo sacerdote y sacerdotes. Volvieron a tratar de implementar la ley, lo que Jesucristo había cumplido. Ahora volvieron a poner un obispo y un nivel de sacerdotes, o sea, un sumo sacerdote y sacerdotes. Y dice, y queréis hacer de Cristo un ídolo. Y eso es lo que hace la institución. Empezaron a tratar de institucionalizar la iglesia. El organismo vivo que es el cuerpo de Cristo lo hicieron metódico, lo hicieron institución. Dice, y queréis hacer de Cristo un ídolo, y os habéis reservado una casa. O sea, buscaron un lugar grande donde pudieran congregar a la gente. Y establecieron un día para reunirse. ¿Cuál día? El sábado. Ahí nacieron los adventistas. Y todavía pelean que es el sábado el día que se deben de reunir. Todavía discuten. Y os habéis reservado una casa, dice, un día para congregarse y vestiduras adornadas para distinguirse de los demás miembros. Hacían vestiduras sacerdotales. ¿Por qué creen que la iglesia, la que dice que se llama Santa Madre Iglesia, todavía tiene ese tipo de vestiduras? ¿Hay alguien en casa? Y hoy, a veces me da tristeza escuchar a los hombres de hoy que Dios se le honra con las vestiduras. Paz de Cristo. Si a Dios se le honrara con las vestiduras, sería el Dios más honrado, pero hoy es el Dios más deshonrado de todos. El único Dios. Se honra más a los demonios que al Dios vivo. Piense bien lo que hicieron. Se establecieron un obispo
un sacerdocio, o sea, el más sabio. Escogieron al más sabio y se lo pusieron por líder, por cabeza. Por eso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Por eso los sabios buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Se hicieron un obispo y establecieron un sacerdocio y establecieron a un Cristo a su medida, a lo que ellos concebían. Y qué triste, hermano, cuando una persona concibe a Cristo de una manera y quiere que toda la gente conciba a Cristo de la misma manera que Él lo concibe. Cuando el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas cada día. Y se reservaron un día y ahí no fue el sábado. Y era el sábado, pero después otros copiaron el modelo y dijeron el domingo, porque el Señor resucitó el domingo. ¿Quién fue el que dijo el domingo? Roma. ¿Por qué? Porque es el día del sol, el domingo, el Sunday, el día del sol. Ellos adoraban al sol. Por eso cambiaron, por eso es que mezclaron el cristianismo con su paganismo. Y hoy nos congregamos el domingo. Gracias. ¿A qué? A la mezcla de hombres sabios que dijeron que el domingo, que el día del sol, para adorar a César, al hombre que se creía Dios. Desde entonces está, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo les escribe esta carta preocupado. Y dice, establecieron una casa un día y vestiduras adornadas, así como fue en parte entre los paganos y los judíos. Mira, hermano, cuando los hombres del mundo van a ir a una fiesta, se ponen de gala. Y van a tener música y van a bailar. Y van a desatar sus instintos y van a embriagarse. Eso es lo que hacen en el mundo. Cuando estaba la circuncisión, es decir, cuando estaba funcionando la ley, cuando todavía, dice, y los judíos cuando la circuncisión de la carne aún tenía algún valor ante Dios. ¿Por qué? Porque la ley estaba vigente. ¿Sabe lo que es la circuncisión de la carne, hermano? Entonces era vigente, era necesario el templo, eran necesarias vestiduras, era necesario un sumo sacerdote. Entonces quisieron hacer lo mismo, el cual dice, Dios había ordenado en los tiempos desde el padre Abraham, como la señal de la circuncisión verdadera del Espíritu. Dios fue muy enfático que Él quería circuncidar su corazón. La señal del pacto de la circuncisión era en la carne, cuando el propósito de Dios siempre ha sido circuncidar el corazón en el espíritu. Por eso es que Dios le había ordenado a Abraham la circuncisión. Y la verdadera circuncisión tenía que venir a través de Cristo en el espíritu para que actuara en nosotros. Y es lo que les estaba diciendo, se volvieron a las mismas prácticas. Fíjense, guarden esto
Y ahorita más adelante, en el transcurso de la enseñanza, si no es hoy, mañana o pasado, vamos a encontrar cuál es el motivo por el que ellos pusieron eso. Versículo 7 dice: pero ahora os hago saber, a fin de que conozcáis qué lucha yo tengo que sufrir por vosotros, los que habéis y los que no habéis visto físicamente mi persona, y para que vosotros seáis fuertemente exhortados en vuestros corazones y quieran concentrarse en el amor en el cual se encuentra toda la riqueza del conocimiento verdadero, para reconocer el gran misterio de Dios y de Cristo, como lo dice aquí en Colosenses y como lo dice en Efesios. O sea, nos recomienda que entendamos el amor de Dios para poder conocer el misterio que está en Dios y en Cristo. Amén. Y dice, hermanos, todas las luchas que tengo que sufrir por vosotros, los que habéis y los que no habéis visto físicamente mi persona. 8, y para que vosotros seáis fuertemente exhortados en vuestros corazones y querráis concentraros en el amor en el cual se encuentra toda la riqueza del conocimiento verdadero, para reconocer el gran misterio de Dios y de Cristo Jesús, en quien están pues escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento espiritual. Está hablando, aleluya, que es lo mismo que dice Efesios 3, versículo 14, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es lo mismo que el apóstol le está diciendo aquí en Efesios 3, lo que está diciendo a la Odisea en el versículo 8. Para que vosotros seáis fuertemente exhortados en vuestros corazones y queráis concentraros en el amor en el que se encuentra toda la riqueza del conocimiento verdadero, para reconocer el gran misterio de Dios, Cristo, Jesús Cristo, en quien están pues escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento espiritual. Y enseguida dice el versículo 10 de la carta a la Odisea, dice: por eso yo os exhorto para que nadie os seduzca a través de discursos racionales y adornados a través de filosofías de paganos. Dice, de los paganos. Dice: por eso yo os exhorto para que nadie os seduzca a través de discursos racionales y adornados a través de las filosofías de los paganos, puesto que el razonamiento es también propio de los animales. Está muy duro esto, hermano. O sea, yo no puedo dejarme guiar por mis razonamientos. Por eso en el capítulo 2 de Colosenses habla de los mandamientos humanos que no tienen valor alguno, contra los apetitos de la carne. Y en el versículo 8 del capítulo 2 dice: mirad que nadie os engañe. Es lo mismo de Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y aquí en el versículo 10 de la carta a la Odisea dice: por eso yo os exhorto para que nadie os seduzca
a través de discursos racionales y adornados a través de las filosofías de los paganos, puesto que el razonamiento es también propio a los animales, así como la filosofía a los paganos que hacen sacrificios a los ídolos muertos. Qué tremendo es esto, hermano. Son las mismas palabras que hablan los colosenses. Recuerden lo que les dije el día de ayer. Esto nosotros no nos debe molestar, nos deben hacer entender la permisividad de Dios. Yo les dije, una de las riquezas de su gloria es el tener el entendimiento espiritual para entender la permisividad de Dios, que es muy diferente a la voluntad de Dios. La permisividad de Dios, Dios permite por mi razonamiento, pero la voluntad de Dios se encuentra en la revelación, en la comunión íntima. Fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, con nuestro Señor. Dios permite muchas cosas, pero nosotros creemos que es la voluntad de Dios. Y tanto es esto. Estamos viviendo en una iglesia que Pablo estaba censurando en aquel tiempo, lo que empezaron a hacer, lo que hoy es una práctica cotidiana en todos los movimientos. Por eso es que no vamos a escapar del sistema, pero sí podemos, hermanos, salirnos del sistema en la práctica. Y ustedes se van a dar cuenta lo que aconseja el apóstol Pablo más adelante. Y ustedes se van a dar cuenta porque ya dice, no, ¿por qué? Porque si yo me salgo de una iglesia porque sé que está mal y voy a otra, la otra no va a estar mejor. Es el mismo sistema. ¿Cómo lo podemos ver? Los que se dividen de una iglesia van y hacen otra y hacen exactamente lo mismo que hacían ahí. Pero como ellos sí son santos y los otros son peores, entonces podemos decir que somos mejores nosotros que los demás. Ese es el sistema. Ese es el problema. O sea, no voy a salirme de una para decir que están mal. Es el sistema. Lo que nosotros podemos evitar es ser engañados conociendo a Jesús, porque Jesús es la verdad. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y me van a conocer a mí y yo los voy a hacer libres. ¿Por qué? Porque lo único que me libra de la mentira, ¿y quién es el que hace mentira? El padre de la mentira. Lo único que me libra de ser discípulo de Satanás es ser discípulo de Cristo. Por eso, hermanos, les dice, el razonamiento, ¿por qué yo cambio de forma de pensar? Por mi razonamiento. Porque la revelación no me va a llevar a cambiar mi forma de pensar. La revelación me va a unir más al Espíritu. Y el razonamiento donde Dios interviene y nos permite equivocarnos. Porque si Dios no nos permitiera equivocarnos, hermanos, no tendríamos la opción de volvernos a Él. Por eso está escrito desde el Antiguo Testamento, el que se cae no se levanta. El que se sale del camino no vuelve a Él.
Pero sí dice algo más severo. ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? No. Y yo te pregunto, ¿podrás tú borrar tus pecados? No, así como el leopardo no puede quitarse las manchas, tú tampoco puedes borrar tus pecados. Necesitamos volver al que nos lavó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por eso dice, el razonamiento es también propio de los animales. Pablo dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y como las percibe, entonces razona. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Pero Pablo, hermanos, habla precisamente del hombre natural y del hombre espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y como no las percibe, entonces razona. Y se mueve por su razón. Ese es el cristiano carnal. El que justifica lo que hace. Porque dice, lo estoy haciendo para Dios. Te lo voy a poner bien sencillo. Mira, éramos los encargados de la cárcel para ir a ministrar en una ciudad. Y una hermana cuando íbamos saliendo, dijo el guardia, a ver, ¿qué llevan? Siempre nos revisaban cuando entrábamos y cuando salíamos nunca nos revisaban. Pero ese día, fíjense qué bueno es el Señor, hermano. Iba la hermana delante de mí con su bolsa. La que iba muy llena la bolsa y el guardia le dijo, a ver, ¿qué llevas? Le dijo. Y le abrió la bolsa. Y yo estaba allí mirando. Y entonces le sacó un montón de escapularios de la Iglesia Católica con un montón de, pero muchos, hermano, con doña Lupita, con doña Lupe, para que me explique, porque de virgen no tiene nada. Si es la señora de acá y de acá y de allá, pues no creo que sea virgen. Con doña Lupita, un montón. ¿Y esto qué es? Y dice, ay, es que amo tanto a los presos que les ayudo. Ellos los hacen y yo se los llevo al padrecito para que las santigüe. ¿Qué tal? Y le dije a la hermana, ¿qué está haciendo? Le dije. Es que los estoy discipulando, dice. Les estoy dando la palabra. Ah, muy bien, le dije. Hablé con ella y le dije, mira, hermana, si usted no deja eso, yo no le voy a permitir que entre. Yo la voy a borrar. Si usted no deja eso que está haciendo. No, hermano, pero es que, ¿cómo les voy a dar estudios? Sí. Mira, hermano, se enojó tanto que fue con el obispo y habló de mí. Y entonces el obispo me mandó llamar y la mandó llamar a ella, como debe de ser. Yo recuerdo que llegué, el hermano no llegaba, al ratito llegó y dijo a la hermana, vengo bien santificada, vengo bien ayunada. Y ya le expliqué al hermano, mira, hermano,
Le dije a la hermana que no dejara, que no le permitía esto. ¿Por qué? Porque los internos hacen, ¿cómo se llama? Esos colgajes aquí que se ponen con Doña Lupe. Dije, ya le expliqué, hacen con la Virgencita Santa de Guadalupe. Sí, cómo no. Y la hermana los saca y se los lleva al padrecito para que se los santigüe, para que se los dediquen a los demonios y luego los repartan a la gente. Y entonces el hermano le dice, hermana, es que eso no está correcto lo que usted está haciendo. Y la hermana muy digna se paró y dijo, es que pequé por amor. ¿En qué telenovela han visto eso? ¿Hay alguien en casa? El hombre, cuando no percibe y no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no solo el hombre y la mujer, pues para que me entiendan, los niños y los ancianos y los jóvenes y todos, cuando no entendemos las cosas de Dios y no discernimos por el Espíritu, discernimos por la razón. ¿Hay alguien en casa? Por eso Dios nos permite, hermanos. No se vaya a enojar contra su pastor, ni se vaya a enojar contra el obispo. El hecho de que ellos hayan puesto un obispo, usted ya va a saber de dónde sale. Y usted le va a pedir dirección a Dios, qué es lo que debe de hacer. Porque no se trata de generar un conflicto, se trata de ser libres. El Evangelio nos hace libres. ¿De qué? Del poder, del razonamiento, del poder de la carne, del poder del pecado. Ah, es que no me quieren aquí, me voy para otro lado. Espérame. ¿Cómo? Si tú no estás ahí para que te quieran, tú estás allí para amar. ¿Hay alguien en casa? Por ejemplo, miren, Jesús no vino para que lo quisiéramos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué cree que todo el mundo lo rechazó? Porque estábamos muertos, porque estaban muertos. Si Jesús hubiera venido y nosotros estuviéramos en ese tiempo, lo más seguro es que lo hubiéramos rechazado. Los muertos no perciben, no razonan más que pecado. La mente está programada para el pecado, el corazón está programado para el pecado. ¿Por qué Dios decidió destruir la tierra con el diluvio? Porque el corazón de los hombres era solo pecado. ¿Por qué cree que viene el fin? Porque el corazón de los hijos de Dios, los religiosos, es pecado. Ahí van. Acaba de escuchar hace unos días de un pastor, una pastora que dijo, el Espíritu Santo me habló que ya no iba a ser el 10%, el diezmo. Ahora el Espíritu Santo quiere que lo subamos al 50%. ¿Hay alguien en casa? Así que prepárense para escuchar un montón de cosas que el Espíritu Santo me dijo. Me acordé de un hermano, Dios lo bendiga, que el Señor le dijo que pusieran una radio. Que quería una radio. Paz de Cristo. Yo les digo a los hermanos, y luego que la radio esté, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar la radio? Si Dios le dijo, Dios le va a dar los medios a él. Y cuando yo le dije eso,
Él no quiso que yo participara con Él. Él fue el que me sacó a mí. ¿Hay alguien en casa? Es bien importante entender, hermano. Por eso, somos muy dados a razonar nosotros. Y Dios nos sabe que somos polvo, sabe que somos tierra, por eso es que nos soporta. Y necesitamos entender, hermano, que hay una gran diferencia entre la revelación y entre el razonamiento. Pablo está hablando a los de la Odisea porque estaban razonando, estaban buscando lo que les convenía. Es como miren, hermanos, estábamos en la 10ª de Hermosillo y Dios empezó a hacer señales y milagros ahí en la iglesia. Y los hermanos empezaron a creer en nosotros. Y había un ministro que había llegado de Tijuana y había otro que había sido destituido. Y cuando ellos miraban, cuando yo hacía algo y decían amén, había un fervor glorioso ahí en la 10ª iglesia. Había una manifestación gloriosa. Y ellos me decían, aprovechate de la situación. Mira, ellos te creen. Ellos van a hacer lo que tú dices. Y dije yo, Dios mío, qué perversos. Eso es ser diabólico, hermanos. Que un hombre, aprovechando de sus dones, empiece a controlar la congregación. Eso es animal, eso es terrenal y es diabólico. Y hoy tenemos muchos ungidos manejando a la gente. En cualquier distrito te los vas a encontrar. No necesitas hablar de uno en específico. ¿Hay alguien en casa? Forzan a la gente, comprometen a la gente para que le estén dando una ofrenda. Y el Espíritu Santo me dijo que le dijera que usted me pudiera estar dando una ofrenda cada cierto tiempo, porque lo ocupamos para la obra de Dios. La obra de Dios. Ahora la obra de Dios se hace con razonamiento. Tenemos que tener entendimiento, hermano. Y una cosa es el entendimiento espiritual y otra cosa es el entendimiento natural. El entendimiento natural viene por el razonamiento natural, pero el entendimiento espiritual viene por la revelación del Espíritu. Son dos mundos opuestos completamente, pero el Señor los dejó juntos. Se llama cizaña y se llama trigo. Allá va. Ahora, ¿sabes cómo distinguir la cizaña del trigo? Aquel hombre elocuente que todo lo sabe, que todo lo ordena, que tú estás acá, y porque mira las aptitudes, porque mira las cualidades, y el Espíritu, ¿cuándo? Lo que dice el apóstol está muy fuerte, hermano. El razonamiento es también propio de los animales. Mira, hermano, se dice que si un caballo tiene un problema, un peligro en una vereda, el caballo no vuelve a pasar por esa vereda. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, así como la filosofía de los paganos
hacen sacrificios a los ídolos muertos. O sea, el hecho de que yo tome a Cristo y lo haga propio, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Eso es un ídolo de nosotros mismos. Por eso los sabios, no hay nadie como ellos. Y si alguien quiere llegar a ser como él se levanta y más acá. Por eso los que razonan dicen, cuando la iglesia llega aquí, tú debes de estar acá. Eso es animal, eso es terrenal y eso es diabólico. El Dios Todopoderoso se hizo hombre. Y cuando vino no se quedó aquí y nosotros acá. Él vino y se puso aquí y nosotros acá. Allá va. Él se hizo siervo y Él nos levantó. Y tal que nos levantó, que nos hizo uno con Él y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ánimo, hermanos. Amén, hermano. Muchos ejemplos tenemos. Jesús es el mismo ejemplo. Él se negó a razonar como Dios. Él se despojó a sí mismo de su mente divina y trajo una mente natural, semejante a la nuestra. Por eso es que fue tentado en todo. Porque si hubiera venido con mente divina, la Escritura dice que Dios no puede tentar a Dios. El diablo no puede tentar a Dios. Entonces, si Cristo vino como Dios es falso. Miren, la tentación en el desierto. ¡Qué bárbaro! Estaba escuchando, fíjense, hasta dónde estamos razonando la Escritura. Estaba escuchando eso, los que creen mucho en el nombre, dice, ¿cómo se le ocurrió al diablo tentar a Dios en el desierto? Por amor de Dios, eso es no conocer la Escritura. El diablo no puede tentar a Dios. Tentó a Jesucristo hombre. Un hombre como tú y como yo. No podemos vivir por el razonamiento. El razonamiento nos debe de llevar a la conciencia. Y la conciencia nos va a dar sentido de existencia correcta o incorrecta. Porque mi conciencia me va a redarguir si lo que yo hice es correcto. Me va a levantar. Pero si lo que yo hice es malo, mi conciencia me va a reprobar. No necesitamos la opinión de los demás. ¿Cómo lo hice? En el momento que tú predicas y dices, ¿cómo prediqué? Estás fuera de... Estás descalificándote. ¿Hay alguien en casa? Miren, hermanos, yo creo que nos vamos a llevar como no sé cuántos meses aquí, pero qué importante es entender. Dice, pero vosotros, fíjense bien, pero vosotros, hermanos, dice el versículo 12 del capítulo 1. Pero vosotros habéis sido comprados para el Padre a través de la muerte de uno hacia la vida eterna. Hemos sido comprados para el Padre por la muerte de uno que se llama Jesús, para la vida eterna en Dios. Y se hace la pregunta el apóstol, ustedes han sido comprados, dice, para Dios, para el Padre, a través de la muerte de uno hacia la vida eterna en Dios. Y dice, ¿cómo podéis vosotros consagrar vuestro corazón, que fue vuelto santuario del Espíritu Santo, otra vez a un edificio de 4 paredes, a un
al espíritu de muerte donde no hay vida. Allá va. ¿Cómo? ¿Cómo? Si fuimos comprados para el Padre por la muerte de uno para la vida eterna en Dios, ¿cómo podemos consagrar nuestro corazón otra vez a las cosas del templo? Al tener un obispo, al tener un sacerdote, si este es un templo para que ministre el Espíritu Santo, ¿cómo? Dice el apóstol Pablo. No me cabe en la cabeza. ¿Cómo podéis vosotros consagrar vuestro corazón, que fue vuelto un santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de muerte, donde no hay vida, a un templo donde no hay ni siquiera esperanza, donde no hay vida, y ahí estás, trabaja y tengo que ir al templo, y tengo que vestirme así, y tengo que tener acá, y tengo que soy el panderista, y soy el de los cantos, y soy el de acá. ¿Hasta dónde? Fíjense bien. ¿Hasta dónde Dios nos soporta? ¿Por qué? Porque Él se acuerda que somos polvo. Yo creo que antes en la familia había alguien cristiano. En el tiempo anterior, alguien fue cristiano. ¿Por qué? Mis hermanas, en cuanto salieron de la casa, empezaron a conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque vivían con una gran necesidad. Allá en la casa teníamos necesidad. Empezaron a conocer la doctrina bautista. Y empezaron a conocer la palabra. Hasta que llegó un momento, ellas me hablaban. Hasta que llegó un momento en que el Espíritu Santo entró en mi corazón. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién daba 5 centavos por mí? Yo vivía en las cantinas y en los cabarets. Fíjense el fundamento del apóstol Pablo, hermanos. Pero vosotros habéis sido comprados. Estoy leyendo el versículo 12, 1:12. Pero vosotros habéis sido comprados para el Padre a través de la muerte de uno para vida eterna en Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podéis consagrar vuestro corazón, que fue hecho el templo del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de muerte? ¿Cómo, hermano? No podemos, no nos vamos a pelear con el sistema, pero sí podemos salir del sistema. Porque el sistema me hace razonar que si yo hago esto, voy a tener méritos en el cielo, que si yo diezmo voy a tener esto, que si yo hago esto voy a tener méritos. No, hermanos. Todo ya está hecho. Dios nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en Cristo Jesús. Ya las tenemos, ya son nuestras, la herencia ya es nuestra. No tenemos que trabajar para recibir la herencia. Tenemos que creer y tenemos que dejarnos guiar por fe. Fe es que el Espíritu me hable y me diga lo que tengo que hacer. Fe no es creencia. Por eso mucha gente dice, yo tengo mucha fe. Porque razona. Pero la fe es un fruto del Espíritu, no es una consecuencia de tus pensamientos. Allá va.
Va de nuevo, fe es fruto del Espíritu, no es consecuencia de tus razonamientos. Escuché el peor engaño. Lo que el diablo ha hecho es hacer creer a los cristianos que son cristianos. Porque se congregan, porque ofrendan, porque diezman. Sin una relación con el Espíritu Santo. Mejor nos hubiéramos quedado en la Iglesia Católica. Allá no nos regañarían tanto. ¿Cómo podremos nosotros consagrar, dijo el apóstol Pablo, vuestro corazón que fue transformado en el templo del Espíritu Santo otra vez a los ídolos muertos o al espíritu de muerte? Y dice el apóstol, ya voy a terminar, hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Si bien no estoy con vosotros físicamente, estoy sin embargo constantemente con vosotros en el Espíritu mediante el poder de Cristo en mí. Nadie habla de eso, hermano, pero yo te voy a decir un poco. Porque, por ejemplo, mi esposa conoció a la hermana Rosy 5 años antes de conocerla. ¿Por medio de qué? Por el Espíritu. Porque mi esposa la miraba. El apóstol, mi mamá, en una ocasión quería ir a una campaña, estaba enferma. Y le dijo, Señor, yo quiero ir a esa campaña, pero no puedo. Yo quiero estar allí. Y cerró los ojos para orar. Y empezó a ver lo que estaba pasando en el templo. Miró todo el culto, escuchó el mensaje y ella estaba allí, postrada en su cama. Esa es la facultad del Espíritu, de poder estar sin estar. Eso es lo que el apóstol enseñaba y podía dejar a los hermanos pastoreando, encargados de la iglesia, sin estar él, pero él estaba en el Espíritu. Yo sé que estoy hablando palabras que no me van a entender muchos, pero en este tiempo eso va a empezar a acontecer. Muchos de ustedes, los que han sido fieles, hermanos, van a empezar a salir de su espíritu y van a poder administrar a otros. Y así es como Dios nos va a sostener en medio de la persecución, en medio de la angustia. Y vamos a estar firmes y vamos, porque amamos a Jesús en espíritu y en verdad. Por eso es que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no busca templos, Él no busca espacios de reunión. Eso fue la censura que Cristo le dio a la mujer samaritana. Créeme, mujer, que viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, porque el Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, no busca lugares. Nosotros hemos construido lugares para ir a adorar en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios nos entiende y nos tiene paciencia porque muchos, la mayoría, han creído honestamente, pero honestamente se han dejado engañar. Por eso Jesús dijo, los guías ciegos van a guiar a todos a un abismo. Por eso es que el Señor está hablando. Y dice, sin embargo, constantemente con vosotros estoy en el Espíritu mediante el poder de Cristo en mí. Y veo vuestra fe. Y veo vuestras obras.
¿Hay alguien en casa? Estaba yo en una convención y de pronto estaba orando y de pronto me vi que empecé a visitar a los pastores. Todos tenían armas. Todos estaban molestos y poco a poco fui uno por uno quitándole las armas. Porque al otro día iba a haber elecciones. Estaba viendo sus obras y estaba viendo su fe. Y Dios me permitió salir e ir a quitarles las armas y a orar por ellos para que dejaran de contender. Porque Dios no habita en las contiendas. Por eso dice el apóstol: veo vuestra fe y vuestras obras, versículo 14. Por eso quiero seriamente advertirlos y mostrarles cómo algunos de ustedes, queridos hermanos, han caído en una gran torpeza. Y conozco sus falsos motivos y sé lo que ellos quieren. Y sé lo que quieren. Pero si queréis mantener a Jesús, el Cristo, tal como lo recibisteis y lo aprobasteis en mí, entonces debéis caminar según el Evangelio que os he predicado fielmente. Lo mismo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, y dice: si recibís el Evangelio que os he predicado y si perseveráis en él, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esto es fuerte, hermano. Y lo que dice el apóstol, ya para terminar: y debéis establecer en él mismo, en el Evangelio. El Evangelio es Jesús, hermano. El Evangelio son buenas nuevas, dicen, ¿verdad? ¿Cuáles buenas nuevas? ¿Qué no es la palabra? ¿Y no que el verbo se hizo carne? ¿No es la palabra de vida? ¿No es Jesús? Entonces, en el Evangelio, en Jesús, debemos establecer en Él mismo raíces seguras para que seamos firmes en la fe. Así como yo os he enseñado a todos en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, quien reina a la diestra del Padre por la eternidad. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque estamos sentados juntamente con Él. Y si estamos sentados juntamente con Él, nuestras raíces están en Cristo. Tenemos que permanecer en esa fe. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que no las vamos a hacer nosotros, sino que Dios las preparó de antemano en Cristo para que andemos en ellas. No se trata de andar queriendo agradar a Dios con lo que hacemos, sino que agradamos a Dios por fe, porque Él nos manda a hacer las cosas que nosotros no queremos. Cuando el Señor me dijo: sal de tu trabajo, ¿hay alguien en casa? ¿Ustedes creen que yo quería vivir sin recursos? No, hermano. Pero el Señor quería enseñarme que Él es mi recurso, que Él es mi proveedor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Hay alguien en casa? Aquí vamos a terminar leyendo el versículo 17 de la carta del apóstol Pablo a la Odisea. Dice: en la misma medida que vosotros queréis ser y queréis tener, os convertís en adversarios de Cristo y su palabra. El que conmigo no recoge, digo yo, desparrama. Porque tú no recoges para el Señor, recoges para ti.
Ahí vamos a dejar para mañana y continuar allí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Recuerda, hermanos, la permisividad. Así como Dios permitió, nosotros hemos cometido muchas equivocaciones. Porque Dios nos permite equivocarnos. ¿Para qué? Para poder mostrarse y mostrar su amor para con nosotros. Bendiciones, hermanos. Les amamos. Gracias a Dios. Seguimos adelante, hermanos. En el nombre de Jesús. Nos vemos, si Dios nos concede, por la tarde en el otro tema de la caña cascada. Les amo, hermanos, en el nombre de Jesús.